Sean bienvenidos todos una vez más a este espacio llamado Textos Lúdicos. En este tercer episodio que ya estaba planeado desde hace tiempo. El día de hoy quise traer a un gran amigo mío que de hecho, para quienes ya me conozcan desde hace tiempo, tal vez ya lo conozcan porque yo antes participaba en un podcast llamado Charlas y un Café que empezamos durante la pandemia. En ese podcast hablábamos un poco sobre todo, o sea, películas, series, juegos, música, anime y muchas más cosas. Pero bueno, en ese espacio que se ha vuelto más personal, lo quise volver a traer porque creo que podemos hablar de un tema muy interesante que es sobre, bueno, el título tentativamente es videojuegos para quienes no juegan videojuegos o videojuegos para los que no juegan videojuegos, como sea. Y creo que un gran ejemplo de eso, bueno, vamos a discutir más el tema, es aquí con mi querido amigo José Iván Olivares, pero bueno, dejo que se presente. Así que bueno, muchas gracias por venir a este tercer episodio, así que cuéntanos un poquito más sobre ti, preséntate, haz lo que tú quieras. Bueno, primero que nada te agradezco muchísimo la maravillosa introducción. Creo que, primero que nada, yo sé que esta va a ser una plática sumamente enriquecedora, no solo por el tema, sino por que estoy hablando con un amigo mío, entonces así se siente y creo que siempre es lo ideal. Bueno, yo soy José Iván, también como Luis dijo, también estuve con él en Charlas y un Café junto con nuestro queridísimo Isaac. Unos grandes episodios que creo que realmente aprendimos bastante. Y bueno, un poco grabamos charlas y tocábamos estos temas porque bueno, yo soy licenciado en cine y televisión hace poco, entonces me da mucho gusto ya poder decirlo ya con más seguridad. Pero sí, yo estudié cine, yo me estoy dedicando ahorita al área de cine y ante todo pues sí soy un amante de las historias, ¿no? Y del arte, ya sea los libros, la música, las películas y en este caso los videojuegos, ¿no? Primero que nada, muchas felicidades por ya ser licenciado. Yo técnicamente todavía no lo soy, pero ya pronto sale eso, ya nomás es puro trámite, ¿no? Pero bueno. Exacto. Y sí, bueno, la razón de por qué, bueno, además de que es mi amigo, o sea, es porque, bueno, también es porque él justamente estudió cine. Tampoco es que voy a traer así a cualquier persona. Así, ¿no? Bueno, porque si mamá la voy a traer al podcast, ¿no? Y, bueno, mi mamá, pues, no sé. No es que tal vez se preste mucho a hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, justamente el caso de Jos lo quise traer porque, pues bueno, yo creo que uno de los temas que más se me hace interesante hablar sobre videojuegos, y también medio lo empezamos a hablar cuando estuvo Blanca, fue la percepción de la gente, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es importante esto? Pues si nosotros podemos vivir en una burbuja de que, no nos importa lo que digan los demás. Y sí, ¿no? Al final del día yo voy a seguir jugando a videojuegos, aunque muchas personas no les puedan gustar y a nadie nos va a gustar todo en la vida, ¿no? Aunque bueno, luego hay casos raros de que una vez leí en Discord a alguien que decía que no le gustaba la música, así en general. Y dije, ¿cómo es posible que a alguien no le guste la música? Pero bueno, a lo que voy con esto... Hay casos. Pero a lo que voy con esto es que yo creo que es importante hablar de esta clase de temas, porque luego pasa que muchas personas ni siquiera saben lo que pueden ofrecer los videojuegos en términos de historias, o más allá de historias, en experiencias en general, ¿no? Como hablábamos con Blanca, pues hay videojuegos que tal vez no tienen tanto ni historia, pero sí pueden ofrecer experiencias a las que tal vez están cerrando desde fuera. Y con Jos, pues bueno, fue una relación interesante porque, bueno, desde que estábamos en secundaria y prepa, yo siempre le contaba como, oye, es que mira, estoy jugando eso y estoy jugando esto, y le decía, no sé, Dark Souls o de Red Dead Redemption y todos estos juegos. Y aunque, bueno, quizá aquí es cuando mejor dejamos que el invitado hable, ¿no? Así que cuéntanos, Jos, un poco más de cuál ha sido tu experiencia con los videojuegos, como, pues no sé, de pequeño, luego pues tal vez más adelante en la adolescencia, y ahora cómo te relacionas con los juegos. Claro, bueno, sí, totalmente. Creo que llegará un punto en que esto que acabas de mencionar se va a cruzar con lo que vaya a explicar o relatar. Pero bueno, yo desde pequeño, la verdad es que me han gustado los videojuegos. Creo que, si mal no recuerdo, mi primera consola fue un PlayStation 2. Allá por
lejanos inicios de los 2000 que ya, pues ya no lo son, ¿no? Y sí, yo tenía un PlayStation 2. No me acuerdo quién me lo regaló, pero tengo memorias vívidas jugando Battlefront, Pac-Man, un juego creo que se llama Sly o Spy, que era como de un mapache. Sly Cooper. Que es como ese, Sly Cooper, ese. Nunca lo pude pasar, pero me acuerdo mucho tenerlo ahí. Y por ejemplo, los juegos de Lego Star Wars. Creo que te puedo decir que ahí me pasé mis horas jugando una y otra vez esos juegos. Y yo creo que también surgen un poco por mi gusto, que es mucho más, que es anterior, que es el cine. O sea, el cine es de las artes es mi gran amor. Y yo creo que mucho de tal vez mi acercamiento hacia ciertos juegos fue a través de fue justo este puente que se hacía entre los juegos y las películas, ¿no? Entre estos juegos de Star Wars, que era como, oye, puedo vivir las aventuras o experimentar las historias de Star Wars a través de los videojuegos. Y creo que sin duda fue todo un motivante, ¿no? Y me acuerdo muy bien que, o sea, no solo aparte de esta experiencia jugando el PlayStation solo, también creo que se relaciona mucho a la parte de los amigos, ¿no? Porque, bueno, mi amigo Fede, que también es íntimo amigo nuestro, me acuerdo mucho que desde pequeño le gustaba Mario. Y yo me acuerdo de que decía, no manches, es que yo quiero jugar a Mario. Es que me cuentan todas estas cosas de los juegos de Mario, entonces yo necesito poder experimentarlas, ¿no? Y hay una historia que me parece muy graciosa, que a Luis le da mucha risa, que es cuando en un tianguis, lo voy a contar porque es muy, muy curioso, así iba pasando y dije, no manches, Super Mario Bros. Para PlayStation 2, ¿qué? Y entonces me acuerdo, pero fue así la peor portada que te imaginas. Era Yoshi con una manopla, decía Super Mario Bros. Y luego en la contraportada tenía imágenes del primer Super Mario del Nintendo Entertainment System. Entonces era como toda una mezcolanza de cosas. Y me acuerdo que tocó 20 pesos. Me costó como 20 pesos, pero así yo muy, muy emocionado diciéndole a mi papá, papá, por favor, cómpramelo. Y dijo, bueno, está bien, accedió. Y me acuerdo que ese mismo día llegar al PlayStation, ponerlo, y que te salía una pantalla roja que decía, este disco no lo reconozco. Y yo como, no manches, me vieron la cara. Pero sí, digo, esta búsqueda por ya empezar como a realmente generar tal vez una relación más como jugador con Mario llegó. Y se pudo concretar cuando me regalaron un Wii. Me acuerdo, en una Navidad, me parece como de 2007. Y yo creo que de mis videojuegos favoritos, que es Super Mario Galaxy. Que yo creo que es uno de esos juegos que marcaron mucho mi infancia. No solo por la belleza artística que es ese juego, sino esa capacidad de decir, oye, pues ya tengo una consola de Nintendo que se juega distinta a los demás, ¿no? Que los motion controls te permiten una experiencia totalmente nueva de lo que era, por ejemplo, el control del PlayStation 2, ¿no? Entonces como que sí dictaminaba o permitía una forma distinta de jugar. Y así fue, me acuerdo que fue el Wii. Después un tío mío me prestó el Xbox 360. Ahí me jugué los juegos de Arkham que, digo, podremos platicar más a fondo. Y me acuerdo que justo en el Xbox fue ese periodo donde pues, ya como que estábamos terminando primaria y secundaria y estaban como los dos bandos, creo yo. Donde la gente que seguía jugando juegos de Nintendo y la gente que te decía, no, ¿para qué juegas esas cosas? Son de niños, son puras tonterías, ¿no? Y que bueno, o sea, al final a mí me seguían gustando mucho, me siguen haciendo a mis 23 años. Pero bueno, como que la pubertad, la adolescencia, como que te cambia o te formas ciertas ideas que tal vez años posteriores como que las niegas. Pero bueno, ya tuve el Xbox 360. Me regalaron un Xbox One de Navidad. Y la última consola que tuve. Y esto creo que es... Y eso fue que hace mucho no me había planteado el tener una consola de videojuegos. Y fue el Nintendo Switch, ¿no? Donde creo que podemos platicar más adelante lo que significó, ¿no? Entonces, mi historia creo que ha sido he tenido la oportunidad de tener varias consolas. Sin embargo, sí te puedo decir que en el periodo de cuando tenía el Xbox One, jugué pocos videojuegos. Como que llegó un punto que decía, como que ahorita no me llaman tanto la atención y prefiero hacer otras cosas, ¿no?
Entonces, sí, digo, creo que pasa mucho, ¿no? De que hay... O sea, llega como un momento, tal vez como... O creo que nos llegó a pasar a algunas personas de crecer y ver como los videojuegos quizá como un juguete, como algo de niños. Decir, bueno, esto ya no es como para mí, ¿no? Me voy a interesar en cosas de adultos o justamente, ¿no? Como me voy a interesar en cine, literatura, cosas que son como más aceptadas como una actividad artística, que puede ser como... Ajá, o sea, a mí, por ejemplo, sí me llegó a pasar. Digo, afortunadamente se me quitó en un año. Pero Pero yo creo que, de nuevo, a mí me gusta como poner tu caso. Y digo, más allá de porque, pues sí o sea, inevitablemente te influenció porque yo te hablaba mucho de estas cosas. Pues también, sí, o sea, yo te puedo haber dicho como, oye, mira, esto está muy genial, pero tal vez tú lo puedes haber jugado y decir como, no, pues sabes que estás loco, güey. O sea, esto no tiene nada de bueno. Pero o sea, sí terminaste entrando, pues de nuevo, como el mundo de los juegos a través desde otra perspectiva, ¿no? No sé cómo fue esto, qué fue lo que encontraste o qué fue lo que viste, cómo cambió tu percepción, o sea, más allá de algo cronológico, cómo fue ya como algo de la experiencia, tus pensamientos. Pues yo creo que sin duda tiene que ver, creo que me parece que fue por la preparatoria, finales de preparatoria, principios de universidad. Y digo, sin duda fue de la mano con las cosas que me has platicado desde tu canal de YouTube, que Postmortem, que me acuerdo ser la primera de las primeras personas en ver el primer video de YouTube. O sea, el decir, ok, o sea, ver este tipo tal vez de los argumentos que tenías, de preguntarme por qué significa tanto para él este medio, recordar las cosas por las que me había divertido y también descubrir nuevas formas o posibilidades de lo que es un videojuego, ¿no? Y me acuerdo muy bien, y bueno, ya lo hemos platicado varias veces, de una lista que me hiciste. Me dijiste, Jos, te voy a recomendar una lista de juegos, ¿no? Les dije, está bien, pásamela, me la mandó por Messenger. Y me parece, si mal no recuerdo, el primer juego que probé, y bueno, que jugué y pues sí, me enamoró, fue What Remains of Edith Finch, o Edith Finch. Que, o sea, te puedo decir, creo que superaba o cambiaba lo que yo creía que era un videojuego, ¿no? Tal vez todavía tenía esta idea de los que pueden haber sido el GTA, el FIFA, que, o sea, no es que esté mal que lo jueguen, al contrario, que la gente se divierta con lo que más le gusta, ¿no? Pero siento que ese tipo de juegos, por ejemplo, no me llamaban tanto la atención, o Call of Duty, se me hacían divertidos, que sin duda requieren un alto grado de habilidad para poder dominar en estas partidas multijugador. Pero no era lo que yo estaba buscando. A mí me gustaban otro tipo de cosas. Me gustaban mucho más las experiencias como de jugar por mi cuenta, más solitarias. Y encontré en What Remains of Edith Finch esa parte, ¿no? Desde el diseño del propio juego, desde la parte de poder explorar un espacio e ir descubriendo lo que sucedió en una casa, ¿no? Que al final son cosas que difícilmente en una película puedes hacer, ¿no? Porque es otro medio. Y los videojuegos, creo que un poco de lo que estaba pensando antes del programa es que nos permite pues esta exploración de espacios, ¿no? Sé que a ti es un tema que te interesa muchísimo y eres muy apasionado, porque eso te permite tomarte tu tiempo, desplazarte, conocer, ver, de alguna manera tocar, ¿no? Y sin duda fue esto. Y aparte, creo que ya la forma en que te lo platicé es decir, oye, me impacta mucho también la parte más emocional, ¿no? El decir que un videojuego me está hablando de temas como la familia, como toda esta historia, esta cronología de lo que sucedió en un espacio. Que yo te lo he dicho, para mí What Remains of Edith Finch es de cierta manera como una adaptación no fiel a lo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Porque al final tratan los mismos temas, es la familia, es la muerte, es el paso del tiempo y cómo tú estás redescubriendo ese linaje familiar, ¿no? Sí, o sea, bueno, What Remains of Edith Finch, o sea, es un juego que yo sigo recomendando mucho. Por estas razones, o sea, porque de hecho creo que también se lo recomendamos a nuestro amigo Isaac y sí lo jugó. Sí.
Y es que es eso, o sea, para muchas personas que crecieron jugando videojuegos, luego los walking simulators, que bueno, ese es un término que se usa despectivamente para esa clase de juegos, pueden generar rechazo porque usualmente la imagen del videojuego es una experiencia que solamente me reta a nivel de como algo muy motriz, esa es la palabra. O sea, por ejemplo, un juego de peleas que es solamente voy a jugar a pelear con otra persona y tengo que dominar este sistema. Que no tiene nada de malo, es súper interesante. De hecho, hay muchos sistemas de juego que se basan en dominar los controles, como Dark Souls, por ejemplo, que a mí me apasionan, ¿no? Pero incluso, bueno, Dark Souls también me gusta mucho por su contexto narrativo, que ese es otro tema. Pero What Remains of Edith Finch lo que plantea es, vas a ponerte a mover un personaje y ya. O sea, bueno, no y ya, porque sé mucho más. Pero para muchas personas es como, pero ¿y esto qué tiene de juego? ¿Esto qué tiene de divertido? Ahí también hay otros temas en los que tal vez voy a ahondar más adelante en otros episodios, como bueno, exactamente qué es un juego y qué no es un juego, ¿no? Justamente muchos invalidan a What Remains of Edith Finch, esta clase de juegos, porque no es un juego en el que ganas o en el que dominas, pero no necesariamente en un juego tienes que ganar, aunque eso es otro tema para otro día. De nuevo, entonces, o sea, pero aún así yo creo que esta clase de obras, vamos a ahorita llamarles entretenimiento interactivo, tal vez podemos dejar la palabra videojuego, aunque ciertamente impacta la palabra videojuego. Yo creo que también eso es lo que genera mucho rechazo para muchas personas, decir como, es que es un juego, y un juego es algo que no me tomo en serio, y un juego no es algo que me va a dar una experiencia narrativa como puede ser una película, ¿no? Entonces, de nuevo, hay muchos estigmas que se pueden derivar y cosas así. Y también, como comentábamos Blanca y yo en el primer episodio, pues también pasa que, bueno, puedes convencer a alguien, bueno, es que What Remains of Edith Finch tiene esta historia, pero no te vas a acercar a la historia de la misma manera que la que te acercas en una película. Y es que, por ejemplo, algo que reflexionaba he estado reflexionando otra vez esta semana, es con respecto a cómo en los videojuegos la historia se cuenta en tiempo presente. Usualmente es en tiempo presente, y mucho de lo que descubres, como en What Remains of Edith Finch, tiene que ver con lo que ya pasó hace tiempo. Porque, por ejemplo, Doom, que de hecho, bueno, spoiler, ese va a ser el podcast de la siguiente semana. Doom, o sea, la historia pues es prácticamente una excusa muy barata. Acaban de invadir la base en Marte y tienes que ir a matar demonios. Entonces la mayor parte de la historia se cuenta mientras tú estás jugando. Entonces Doom se trata de que vas a matar demonios que salieron de un portal hacia el infierno en Marte. Y What Remains of Edith Finch, si lo quieres analizar desde esa perspectiva, es ¿qué está pasando en Edith Finch realmente? Realmente no pasa mucho en la historia. O sea, la historia en tiempo presente es tú vas a la casa a ver las memorias de tu familia y se acaba el juego. Spoiler, y se acaba el juego, ¿no? Y gran parte de lo que ocurre fue en tiempo pasado, pero al mismo tiempo me quedé pensando, ¿pero qué no es lo mismo en un libro? Porque todo está contado en tiempo pasado, pero al mismo tiempo, pues no, porque mientras tú estás leyendo el libro, los personajes tienen ciertas acciones que ocurren en presente, y esas acciones de cierta manera luego tienen más complejidad, parecería, que lo que pasa en un videojuego. No sé, tú que vienes del medio del cine, por ejemplo, ¿tú cómo ves esta relación, estas diferencias entre, pues bueno, de Edith Finch, por ejemplo? Si fuera una película de Edith Finch, ¿qué sería diferente? ¿Qué gana o qué pierde de ser un videojuego? ¿Qué límites? ¿O tú qué perspectiva traes? A ver, claro. Cuéntanos. Perfecto, sí. Bueno, creo que antes de empezar me parece importante siempre recalcar que ningún medio artístico es mejor que otro. Creo que a veces caemos en esas simplificaciones que a mí me parecen erróneas, porque tanto la literatura como el cine como los videojuegos tienen un lenguaje en concreto, ¿no? Y no es que uno... Bueno, hay unos que se basan en otro tipo de artes, ¿no? Que le preceden, ¿no? Por ejemplo, el cine se basa también no solo en la fotografía, en la literatura, en la danza, en muchas cosas que la literatura solo es en la palabra, ¿no? Sin embargo, también los videojuegos toman cosas del cine, ¿no? Que son, por ejemplo, las cinemáticas. Yo, por ejemplo, viendo entre el videojuego y el cine, y para mí lo más importante es que los videojuegos, de lo que yo he experimentado, es la capacidad precisamente de interactuar con el ambiente y desplazarte.
porque el cine es un medio sumamente cerrado pensándolo como algo que jamás en tu vida vas a tener la posibilidad de interferir con la narrativa. No importa cuántas veces veamos El Padrino, siempre van a, en El Padrino parte 1 en el bar, van a matar a Sollozzo, siempre. ¿Qué? Bueno, quien no haya visto El Padrino, ¿no? Pero a eso me refiero, es imposible alterar esa narrativa, ¿no? Y bueno, fuera de que se pueda o no, yo pienso al cine y a los videojuegos como el cine es la historia que un amigo te está contando y que tu forma de empatizar es cómo esa persona logró actuar o solucionarlo con las habilidades que tenía. Y los videojuegos puede ser esa misma situación, pero que tú te veas con esas capacidades de resolverlo, ¿no? Y no es que uno sea mejor o peor que otro, simplemente son formas de empatizar con la narrativa, ¿no? Nos permite no solo juzgar menos, sino ser más empáticos, ¿no? Y creo que, pues bueno, en el caso de What Remains of Edith Finch, sin duda, pues, hubiera sido una película me imagino que 2 horas, pensándolo en todo el sistema hollywoodense que existe. Que digo, de todas formas es un juego que será como unas 4 horas que dura, un aproximado. Si no hubiera sido como mucho más reducido. Y se pierde mucho la capacidad de exploración. Porque en una película es imposible, porque tú no puedes decidir si quieres ir a un lugar primero que a otro, ¿no? Y de eso se trata What Remains, es esa exploración del medio. Y muchas de las memorias que pasan durante el juego, no sé si recuerdas que tienen que ver con las propias mecánicas, ¿no? Cuando la niña, me acuerdo que salta y es un gato. Cuando saltas como creo que eres un bebé y vas en la bañera. Cuando creo que estás viendo, me parece que las Polaroids de uno de esos. Eso sería sumamente complicado en el cine, ¿no? Y creo que no tendría el mismo efecto porque no tienes esa capacidad de dialogar con las memorias tú como jugador, ¿no? En el juego sí se puede, porque con el control, de cierta manera estás tocando, estás agarrando, estás pasando las páginas y estás teniendo una incidencia en el espacio, ¿no? Sí, o sea, finalmente estamos hablando de un lenguaje, como bien nos recordaría Blanca. Sí. Que bueno, el fantasma de Blanca va a estar así como un fantasma recorre Europa y se llama capitalismo. Claro. Así, un fantasma recorre este podcast, ¿no? Y es el fantasma de Blanca. Si estás escuchando, un saludo. Un saludo. Pero, es una cuestión de lenguaje al final del día, ¿no? Porque, pues, de por sí estamos hablando de que el lenguaje del cine es muy complicado, ¿no? De por sí. Y luego hay veces que, aunque, digo, yo me considero muy adentrado en el tema, pues hay veces que, pues sí, o sea, yo voy a ver una película y tal vez hay cosas que yo no detecto, como tal vez tú o nuestros amigos directores, pues, detectan, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, yo como pienso What Remains of Edith Finch como una película, podría ser como, bueno, tal vez vas explorando, o sea, podría ser que tienes como este protagonista, que bueno, eso de hecho es un spoiler, porque en el videojuego de hecho está manejado de una manera muy interesante. Exacto. Porque hay un plot twist del que no te enteras hasta el final, que siento que no funcionaría como en una película, porque en una película tendrías que saber, bueno, no necesariamente, pero como que siento que no funcionaría también esa parte de quién era realmente el protagonista. Claro, ¿no? claro. Que bueno, me estoy adentrando, casi spoilé el juego, porque es que me gustaría hablar de What Remains of Edith Finch. Claro. Ya en su propio podcast más adelante, pero sí hablamos que en el videojuego, por ejemplo, como dices, What Remains of Edith Finch es un juego en el que vas viendo las memorias de cada uno de los familiares de la familia de Edith Finch, ¿no? Y mientras lo vas haciendo, como que vas encarnando cada una de estas personas y a través del control como que vas viendo como la personalidad de un momento importante en la vida de cada quien, ¿no? O incluso se presta como para metáforas jugables, con la parte del gato que bien mencionas, sí. Que es una niña que está a punto de ir a dormir, de pronto sueña que es un gato, entonces ahora controlas a un gato, y luego sueña que es un águila y te conviertes en un águila y ahora controlas al águila, y todo esto te permite experimentarlo de una forma diferente, ¿no? Y de hecho, o sea, se presta muy bien para el realismo mágico, porque la metáfora se vuelve... O sea, en un punto tú puedes jugar o puedes experimentar esa metáfora. Tú sabes que no... Se empiezan a romper las barreras de una manera muy interesante. Que de hecho, spoiler, algún día quiero hablar de Kentucky Road Zero, porque creo que ese juego también lo hace muy bien. Pero sí, finalmente es eso. Y creo que...
Bueno, el título del podcast es videojuegos para los que no juegan videojuegos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que también otras cosas por las que te quise traer es no solamente para hablar del lenguaje de los juegos o validarlos, sino, o sea, creo que tú también me has llegado a comentar mucho esta percepción que tienen como otros directores de cine o gente que está en esa área. Que, por ejemplo, luego, otra de las cosas que a mí me parece interesante es cómo hay figuras, pues, muy reconocidas como Guillermo del Toro, que constantemente dice como, a mí me encantan los videojuegos. Guillermo del Toro, o sea, ha estado también involucrado en proyectos fallidos o exitosos de videojuegos, estas otras voces, ¿no? Que se alimentan de estos nuevos medios, pero luego hay otro tipo de voces que es como, no, esto que tiene que ver, que finalmente es algo generacional, pero ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? Yo creo que es realmente muy curioso ese tema, porque, bueno, o sea, es que siento que a veces denostar un arte que es un poquito más nuevo que... O sea, los videojuegos son más nuevos que el cine, ¿no? Tienen menos años, ¿no? Y aún así decir nuevos suena hasta un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, siempre es en constante validación. El cine lo tuvo tratando de validar su propio arte, ¿no? Decir que no, es que la literatura o la música son realmente las artes perfectas y el cine es nada más una copia de lo que es la realidad, ¿no? Y luego se fue validando y teniendo como estos autores y autoras que mostraban su potencial. Y yo, pues, al haber estudiado en la universidad de la carrera de cine, simplemente el mencionar videojuegos es casi nulo. Nuestro enfoque, sin duda, es el cine totalmente, la música, la literatura, evidentemente, pero los videojuegos casi no. Aunque te puedo contar que, o bueno, antes de llegar a ese punto, y el mencionarlos como que luego la gente siento que te ve raro o no están tan conectados con esos medios. Simplemente es eso, lo ven como un divertimento y no como un medio que tiene posibilidades artísticas muy grandes y que al final tiene... O sea, es capaz de hacer cosas que el cine no puede hacer. Y no pasa nada, está bien. Me parece sumamente sano. Porque qué aburrido que todos hicieran lo mismo, ¿no? Que la literatura, que la música, que el cine hicieran todo lo mismo, ¿no? Porque eso nos quita de una diversidad que ahora justamente estamos reconociendo, ¿no? La diversidad de las cosas que están en este mundo. Entonces sí, no solo lo veían como un divertimento. Y bueno, aunque sí había casi un mínimo de discusión. Pues había clases, por ejemplo, como el cine y nuevos medios, que lo tuve en séptimo semestre. Y se habla más de este cine interactivo, que yo estoy muy convencido que el cine interactivo es una palabra como muy elegante para referirse a los videojuegos, ¿no? Para como que de alguna manera validarlos, no sé. Y porque justo como Bandersnatch, y lo mencionabas muy bien el episodio pasado, es un videojuego. Hecho y derecho, es un videojuego. Nada más que está filmado, ¿no? Pero al final es eso. Si estamos hablando de que el videojuego es la interactividad, el cine interactivo casi no hace sentido desde mi perspectiva, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay muchos temas que se pueden ahondar, en los que se pueden ahondar. Pero, bueno, y también hay que recordar que esto de Bandersnatch, como bien digo, y nunca me voy a cansar de decirlo, no es nuevo, no lo inventó Bandersnatch. O sea, hay juegos que desde los 90s ya estaban planteando ese tipo de cosas. O sea, son como obras que pues se graba en la vida real, las escenas, y luego se vinculan de una manera hipertextual, pero eso es un tema para otra ocasión. Sí, o sea, finalmente creo que eso también es un tema, ¿no? De nuevo, regresamos a las palabras, que las palabras son muy insidiosas. O sea, tú puedes decir videojuego como, ¿qué? Pero dices, ay, es que el cine interactivo, no, o sea, y como dices, o sea, a mí que también me gusta mucho el cine, un cine interactivo creo que, de nuevo, o sea, ya deja de ser cine y se convierte en otra cosa, que no tiene nada de bueno y nada de malo inherentemente, o sea, simplemente habrá otras posibilidades, pero llamarlo cine interactivo es negar que venimos aquí, hay una rama de entretenimiento que viene jugando con estas ideas, bien dicho, y de hace años, de hace décadas, o sea, aquí ha estado presente y aquí está para quien le guste, ¿no? O sea, quien quiera adentrarse en esto. Creo que aquí es cuando, no sé, o sea, valdría la pena, o sea, tú como, pues como viniendo de otra área, o sea, tú, justamente, ¿qué le ves, por ejemplo, de tú como director de cine
o que ya has hecho varios proyectos, incluyendo que se llama Faina, que Sí. tal vez algún día vaya a estar público. Ojalá, no sé. eso espero. Pero bueno, o sea, ¿tú qué crees o sientes que te has visto influenciado en tu forma de generar, no sé, vamos, o sea, en tu visión artística? ¿Crees que se ha visto influenciada en algo por los videojuegos o no? Totalmente. O sea, te puedo decir que mi tesis de la carrera está muy influenciada por el videojuego Gris, ¿no? Que me parece una obra de arte en toda su extensión, en toda la extensión de la palabra. Porque bueno, para quien no haya jugado Gris, del estudio español Nomad Studio, si mal no recuerdo. Creo que sí. Sí. Es básicamente un personaje que de lo que se trata el juego es buscar colores, ¿no? Entonces empiezas con todo el paisaje gris y entonces pues conforme vas obteniendo cosas se va pintando tu entorno, ¿no? Pero no solo eso, porque conforme vas avanzando tienes como más mecánicas, ¿no? Y desde el inicio, que me parece realmente sublime, porque estás en una mano, entonces ella cae y durante todo el juego básicamente ves que es una metáfora de la depresión, ¿no? Y empieza el juego y estás moviendo los joysticks y parece que el personaje no te responde, porque es incapaz de hacerlo, porque le pesa el simple hecho de que se mueva, ¿no? Y de alguna manera, al tú tratar de mover al personaje de Gris, es como una fuerza extraña que le dice como, oye, necesitas seguir. O sea, yo te estoy apoyando para que tú como personaje te levantes y cumplas este objetivo que es por tu salud mental, ¿no? Entonces creo que desde ese inicio me parece realmente increíble. O sea, esta parte es las mecánicas están con la narrativa, ¿no? Lo que tú vas aprendiendo en el juego y las habilidades que vas generando es un impacto en cómo vas a poder resolverlo más adelante. No solo, por ejemplo, en Gris. También, por ejemplo, me pongo a pensar... bueno, no lo sé. Por ejemplo, en el juego de Tacoma, que es el paso del juego... Y en las mecánicas, en la mecánica principal del poder retroceder y adelantar estas grabaciones de la nave espacial, es conforme tú vas controlando y aprendiendo a utilizar esa mecánica, la historia se va mostrando, ¿no? Y creo que eso simplemente no podría ser en una película, ¿no? Entonces es esa parte, es decir, que los videojuegos nos permiten una forma de acercarnos a personajes de una manera totalmente única, ¿no? Y aunque por ejemplo, no lo he jugado, pero tengo unas ganas enormes, es por ejemplo Ico, ¿no? El simple hecho de que representes el amor con una mecánica que sea que no se separen los personajes, me parece realmente espectacular, ¿no? Porque genera este vínculo amoroso con los personajes, ¿no? Y no solo con ellos, sino contigo que estás jugando, ¿no? Sí, pues finalmente hablamos de experiencias distintas. Yo creo que, o sea, el objetivo más que nada con este episodio es, digo, aunque este podcast sí está muy dirigido a gente que les gustan los videojuegos, también yo pienso como tal vez este espacio como uno de reflexión, como tal vez personas que pues, se puedan encontrar este episodio, de pronto lo quieran escuchar, quieran como, sabes que yo nunca había visto o nunca me había planteado que un videojuego puede hacer todo eso, ¿no? Y también está el tema luego de, pues, digo, que ese es uno que también es como uno de los que más me molestan, porque representa una barrera, o sea, hay muchas barreras para jugar videojuegos. Esto es como, creo que es un hecho. Una, por los precios, que eso claro, no lo voy a negar. O sea, la verdad, yo siempre digo, si de por sí, o sea, tener de hobby videojuegos es como muy caro, ahora mañana tener más hobbies, ¿no? Entonces, pues bueno, uno tiene que administrar su dinero. Pero luego está el tema de que luego no es muy fácil acercarse a los juegos. Y más cuando tal vez no tienes muchos incentivos para hacerlo. Y yo veo que, bueno, sí hay mucha gente que luego juega videojuegos, pero luego es eso, ¿no? Tal vez no se acercan a otra clase de juegos porque ni siquiera saben que existen. Ni siquiera saben que están estas otras posibilidades. Justo me acuerdo que una vez en internet, en un foro hace muchos años, me peleé con una persona para variar, cosa que ya no hago, pero me decía, es que a mí me gusta jugar videojuegos como de FIFA o del NBA, que no tiene nada de malo, en lo absoluto. Pero yo le decía, es que mira, o sea, están estos otros juegos que representan, o sea, muestran cómo los videojuegos, tal vez si no, o sea, ese es un debate para otro día, pero, o
sea, pueden ser arte o tal vez si no son arte, pueden generar un tipo de experiencia como más significativa para las personas. O puede ser una forma de entretenimiento que te deje reflexionando y pensando y te toca emociones más profundas que solo la de un juego de básquetbol, de competencia. Y decía, no, es que si los juegos fueran arte o si fueran otra cosa, eso estaría presente en todos los juegos, no solamente en los juegos que tú me dices que juegue que no he jugado. Es como, a ver, espérate tantito, porque esa es otra cosa, o sea, eso es de hecho algo un argumento que me gusta mucho de un profesor, Draco, que si lo estás escuchando, un saludo también, que sí, es que bueno, o sea, tal vez más que juzgar un medio como artístico inherentemente, hay experiencias que pueden ser arte y tal vez hay otras que no, y eso ya va a ser muy subjetivo. Así como puede decir, bueno, esta película es no sé, una película como... No quiero poner nombres, así que vamos a decir, bueno, Transformers, ¿no? O sea, tal vez es pura una película entretenimiento, ¿no? Claro. Palomera. No es del mismo calibre que una película de Stanley Kubrick, vamos a decir. Y así en los videojuegos pasa igual. Tal vez un juego como FIFA nada más cumple su función de entretener, pero tienes juegos como Gris, juegos como What Remains of Edith Finch, juegos independientes que son hechos por equipos más pequeños con una visión artística, que de nuevo muchas personas ni siquiera saben que existen, que está esta otra posibilidad de videojuego que puede ser otra cosa, puede ser... No quiero decir que puede ser más, porque no quiero demeritar los otros juegos. Simplemente es una experiencia en la que tal vez otras personas no saben que siquiera existía, que puede contar estas cosas. Entonces, pues bueno, eso era un poco el punto de esto, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que, ahorita como lo mencionas, no todos los juegos tienen por qué serlo. Sin embargo, es sumamente importante reconocer a aquellos que se van por la tangente, ¿no? Experimentan, hacen cosas distintas. Y creo que es algo que a mí me gusta mucho de esta parte de los videojuegos que estoy aprendiendo cada día. Que un videojuego es Fortnite y a la vez es Gris, ¿no? Realmente me parece increíble. Porque hay para todo público. Porque, o sea, al final la gente puede jugar lo que le parezca, ¿no? Evidentemente nos metemos esos problemas, como lo dices, que son los altos precios, las distintas consolas. Porque si yo gasté 9,000 pesos o 13,000 o lo que sea en un Xbox y quiero jugar, por ejemplo, Death Stranding, o tengo que gastar otros 14,000 pesos para comprarme un PlayStation y bueno, y aparte el juego, evidentemente, ¿no? Y se vuelve muy complicado, ¿no? Y algo que siempre que mencionas mucho y me parece un tema increíble, aparte de todo eso, es la preservación de los videojuegos, ¿no? Que es otra línea de dificultad, ¿no? Que es, ok, si de por sí es caro accesar a juegos modernos, para accesar a juegos mucho más antiguos, pues tal vez si no conoces qué es un emulador o se te complica un poco, o si no tienes a alguien que te pueda guiar, se vuelve mucho más complejo. Y aquí puedo hablar sobre un poco del cine, que esa es la ventaja que tiene el cine, ¿no? Que es mucho más sencillo, porque la mayoría no es que necesites un reproductor, a menos que sea Blu-ray o DVD, en específico que diga como, no, este DVD no reproduce lo que otro dice. Tal vez la región cambia, pero es mucho más sencillo, ¿no? Y tenemos esas cosas como los streamings, como Netflix, como es Prime, que es acercar no solo el cine moderno, sino el antiguo. Y podemos hacerlo como otro nivel, que es, por ejemplo, ¿qué son las cinetecas de cine, no? Las cinetecas es un lugar donde se almacena la historia cinematográfica, ¿no? Y al menos creo que la otra vez estaba viendo un video creo que se llama The Lost Levels, que es una página que preservan videojuegos viejos o imágenes, ¿no? Pero que evidentemente no está al nivel de lo que es por ejemplo, la Cineteca de la Ciudad de México, ¿no? Que permite esta parte de que la gente accese al cine, que también es cultura, ¿no? Sí, o sea, es que no pensaba que íbamos a hablar de esto, pero es que va de la mano, o sea, va de la mano completamente esta cuestión tecnológica, porque finalmente creo que muchos de los que nos acercamos a jugar videojuegos también ya tenemos un perfil que va muy de la mano con me gusta la tecnología y sé manejarla y no me da miedo. Y muchas personas y sí, o sea, por eso también es generacional. Porque, pues sí, tal vez muchas personas de una edad más avanzada se les puede dificultar o no entienden con muchas cosas de la tecnología. Y por ende es como, pues bueno, o sea, tal vez hay un juego que me interesa, pero se me complica mucho, o sea, por muchas razones, en verdad. Sí. Y no siempre es el caso. De hecho, luego hay historias que se me hacen muy divertidas
muy bonitas, como por ejemplo hay una abuela que se hizo famosa en YouTube por jugar Skyrim. Ajá. Y ella pues tiene su compu gamer acá, o sea, todo el setup y se pone su diadema y, o sea, de gatito. Audífonos de diadema, ajá, de gatito, y se pone a jugar Skyrim y le mete mods. Entonces es como, o sea, hasta da risa porque no es lo que uno espera de alguien de esa edad hoy en día. Claro. Obviamente mientras esto va a ir... Nosotros cuando lleguemos a viejos, pues ya vamos a saber cómo, o sea, vamos a tener otro acercamiento a la tecnología. Y no vamos a tener, o sea, pero como dices, es mucho más fácil decir, voy a aprender sobre cine porque hay una conservación mucho más, accesible sobre la historia del cine. O sea, el cine reconoce su propia historia y yo creo que por eso es más fácil, o es más común ver a muchos chavos hoy en día que es como, yo también quiero estudiar cine, yo también quiero estudiar cine, porque encuentran películas del pasado que canonizan esta historia. Y es como, entonces hace sentido que ahora yo también voy a estudiar cine porque voy a seguir en los pasos de quienes vinieron antes. Que eso es muy importante, porque en los videojuegos pasa mucho, e incluso con personas que se dedican a hacer videojuegos, que no tienen esta conciencia de la historia de los videojuegos. Y pues sí, o sea, para mí eso ha sido muy importante. Para mí eso es una de las razones de por qué quise hacer videojuegos en primer lugar. Porque a mí también me fascina mucho la historia de los videojuegos. Y luego, para mí la verdad es muy triste, y eso es para otro episodio también, sí, ver cómo hay juegos que fueron tan influyentes en su época, que generan como esa especie de canon histórico, que se van perdiendo y hoy en día nadie sabe, nadie les suena. No, o sea, yo sé que hay en el caso del cine, personas que tú les puedes decir como de... 2001 o Psycho, no sé, Viaje a la Luna y no van a saber de qué hablas. Pero alguien que estudia cine, siento que es alguien que sabe mucho más de historia de cine que alguien que no. Y en los videojuegos no es el caso. O sea, no suele ser el caso, aunque parezca broma, pero no lo es. Entonces tú les puedes decir como, sí, Colossal Cave Adventure, ese juego de texto que fue súper importante para los RPG y los juegos en primera persona. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Claro. O has jugado este juego viejo que se llama Doom, que es como súper importante para los first person. ¿Qué? ¿No? O sea, el nuevo, ¿no? El de 2016. Es el que me queda más fácil de jugar. O sea, no. El de 1993. No, es que no lo he jugado porque hay muchas barreras, tanto tecnológicas, por el lenguaje, que tal vez puede ser difícil jugar. Pero eso yo cada vez siento que es menos cierto. Porque yo que me he aventurado a jugar juegos viejos, es como, no, realmente no es difícil jugarlo. O sea, con que realmente te sientas y le dediques una hora de tu tiempo a aprender a jugarlo, no es tan difícil. Sí. Es como leer una novela vieja. O sea, es similar a leer una novela vieja. Tal vez se te va a complicar cosas del idioma porque ha cambiado en 200 años. O sea, no es lo... Tú puedes leer una novela del siglo XIX y sí va a ser complicado. Pero si realmente haces el esfuerzo vas a poder leerlo. Lo mismo con un videojuego viejo. Sí. Bueno, ya, eso era como un rant, ¿no? Pero pues sí, o sea, lo que mencionas es muy cierto y es muy triste, creo yo. Y luego juegos que se van perdiendo, o se van perdiendo en la conciencia colectiva. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy fundamental. O sea, también otra persona, un profesor que es Phil, también hablaba de eso, o sea, cómo es importante que la gente sepa cómo se hace un videojuego. Y creo que también lo hablaba contigo una vez. O sea, algo que a ti te inspiró a estudiar cine fue ver documentales de cómo hacían películas. Sí. Y en un videojuego no es muy aparente cómo se hace uno. Realmente uno tiene que estudiar o buscar muchos recursos, muchas fuentes para decir, ahora empiezo a entender cómo se hace un videojuego. Pero no es obvio, no es como, parece que alguien entra a su cuarto, hace magia y sale un juego, ¿no? O sea... Y yo creo que esta falta de recursos, esta falta de acceso a cómo se hace un videojuego, qué ha venido en la historia de los videojuegos, cómo uno se influenció en el otro, cómo todo eso fue un proceso, esto inevitablemente los genera, hace que la gente se sienta alienado a ellos, creo yo. Totalmente, y digo, ahorita creo que mencionas, un montón de cosas me parece súper interesantes. Creo que principalmente, y te puedo decir... las cosas que me has platicado de cómo fue tu educación, por ejemplo, en historia de los videojuegos. En historia del cine es muy sencillo mostrar películas porque es literal, pones el DVD en el proyector y vamos a ver todos juntos una película, ¿no? No es una experiencia individual, interna sí,
pero no es como un videojuego porque es eso, ¿no? Si todos quieren conocer Mario en la clase de historia de videojuegos, ya te imaginarás cuántas televisiones o computadoras tienen que estar jugando al mismo tiempo para tener la experiencia completa, ¿no? Tal vez, o sea, yo pienso en esa complejidad, ¿no? Y totalmente en la parte de cómo se hacen las cosas, creo que también los memes de que le picas un botón y es como hacer película, ¿no? Y como que se está haciendo mágicamente y que la verdad no lo es, ¿no? Que es mucho más complicado. Y digo, ahorita en un trabajo que estoy teniendo, no sabes lo enriquecedor que es decir, cómo se hacen las cosas que a mí me gustan, lo que tardan, la cantidad de estrés, de planeación que requieren. Y sí, sin duda es algo que luego es complicado explicar o que la gente sepa. Sin embargo, rescato mucho un documental que una vez me recomendaste, que es el de... se llama... Indie Game. Indie Game The Movie, sí. Que realmente pues sigue estos creadores de videojuegos independientes que te muestran pues no solo la parte tal vez más técnica, sino lo que es emocionalmente dedicarse a hacer videojuegos, ¿no? Que es muy estresante, que es muy pesado, que obviamente están a veces peleando también contra estas grandes estudios que, o sea, inevitablemente si tú sacas un videojuego pequeño no puede competir contra un Breath of the Wild, evidentemente, ¿no? Sí, incluso los juegos grandes, digo, todos tienen su historia. El problema es que, digo, otra cosa que reflexionaba, no me acuerdo, vi un video creo que hablaba sobre la creatividad. Sí. Y hablaba de cómo hay que alejarnos de la computadora y usar como cosas manuales. Y es como, o sea, no, era un libro, ya me acordé, era el de Roba como un artista, que es mi libro, mi placer culpable de este año. Pero bueno, sí, ¿no? Porque luego también se hace como, o sea, como muchos de los procesos de hacer videojuegos ocurren dentro de una computadora. Para muchas personas, yo creo que también le quita como esa cuestión es que es algo artístico. Y algo artístico o algo como que tiene un proceso como más tangible, se desarrolla en la realidad. De hecho, aunque a mí me gusta mucho hacer videojuegos, una de las cosas que yo digo como wow, es que por esas razones me gustaría también hacer películas o un día estar en un set, es porque es algo más tangible. Tienes como, bueno, aunque eso también ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Porque hoy en día son más procesos luego muy tecnológicos, muy de la pantalla verde. Pero siento que en el cine tienes como esa cuestión más, existe en un espacio físico. Claro. Y en un videojuego mucho ocurre en una computadora. Ahora que también hay procesos que pueden variar de juego a juego. Pero yo creo que esa es otra parte, ¿no? Totalmente, o sea, creo que, digo, están cambiando como todos los procesos por la parte tecnológica. Y creo que realmente es sumamente emocionante ver ese cambio. Creo que una de las cosas que sucede pues también en el cine y que es propio es que la realidad se cuele en la cámara, ¿no? Porque un poco lo que entendemos como el cine tradicional es montar una cámara y que la vida surja, ¿no? Y por esta parte justo que mencionas de tal vez los procesos que son mucho más tecnológicos a través de computadoras, la gente cree que se pierden ciertos elementos tal vez más tangibles de la realidad. Pero bueno, o sea, al final no es algo bueno o malo. Al final todas las artes están evolucionando, como es la pintura digital, ¿no? Eso no le quita un mérito que ahora puedas hacer como tus obras artísticas, no solo en VR, sino también en la parte de Photoshop. Y hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, y bueno, es un libro que platiqué contigo, que es el de Super Mario, How Nintendo Conquered America, de Jeff Ryan. Y tiene un capítulo muy interesante sobre evidentemente Super Mario Bros. Y de cómo Koji Kondo se vio en esta parte de decir, oye, hay que hacer música, pero pues obviamente pues el sistema o la tarjeta, me parece, de audio que tenía el NES, pues era realmente muy limitada, ¿no? Y entonces, pese a todas esas limitantes tecnológicas y probablemente ni siquiera interactuar con instrumentos como físicos, como lo puede ser una guitarra, un piano, es crear música y realmente crear algo que es artístico, ¿no? Sí, simplemente es eso, no estamos acostumbrados a ciertos procesos virtuales o tecnológicos. Y pues digo, o sea, eso también es como un debate para la filosofía, ¿no? Claro. Como de la virtualidad y qué significa como incorporar las tecnologías en nuestra vida. Y sí, o sea, creo que nunca va a derrotar. O sea, digo, también por eso me gusta mucho escribir. O sea, porque lo veo también como un proceso muy análogo, ¿no? O sea, puedo tomar una pluma y ponerme a escribir.
O puedo, o sea, tomar un lápiz y ponerme a dibujar. Y ya, o sea, ya después va escalando la complejidad, ¿no? O sea, luego si quiero hacer música, tengo que ir por un instrumento. Pero un instrumento también es análogo, aunque también hay digitalidad, de nuevo. Sí. De hecho, también ahorita que mencionas esto, me recuerda cómo durante mucho tiempo se invalidaba la música electrónica, ¿no? Claro. Y no sé si siga pasando. Me parecería ridículo si sigue pasando. Por supuesto. Es que solo es darle play, ¿no? O sea, en la computadora y ya. No. O sea, estamos hablando de nuevo, tecnologías que permiten otros acercamientos a la expresión humana. Claro. Y finalmente lo que pasa en un videojuego. O sea, yo de experiencia propia a la hora de hacer mis, o sea, proyectos en los que, bueno, tanto personales como en estudios, pues siempre va a haber una parte, o sea, nunca deja de haber una expresión humana. Un videojuego siempre va a ser el resultado de muchas decisiones, pues que finalmente se arraigan en las personas, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos bueno, ahorita que estoy trabajamos un videojuego VR en el estudio en el que trabajo, ahí tal vez, o sea, fue un diseño más orientado a vamos a hacer un videojuego que sea divertido para las personas. No es un videojuego que sea como tan acá, o sea, de expresión individual, como pueden ser proyectos más, o sea, de otro carácter. Pero justamente trabajando en videojuegos así me di cuenta, bueno, al final del día estamos haciendo un videojuego de esas características porque nosotros como estudio, como un colectivo, dijimos qué es lo que para nosotros resuena como un videojuego que nos puede entretener. Y también la parte de los elementos artísticos, de los personajes, o sea, los enemigos, todo esto se arraiga también, de nuevo, en las preferencias del estudio, de la gran parte de personas, ¿no? A qué consenso podemos llegar para nosotros qué es divertido, qué nos remite a nuestra infancia. Entonces, no deja de ser una expresión de lo que de nuestra colectividad, si le quieres llamar, ¿no? Y yo creo que también es la cuestión colectiva. Ay, no, hay muchos temas. Ahorita ya. Yo pensé que iba a ser un episodio muy, muy corto y muy contundente. Pero es que podemos seguir hablando y hablando de muchos temas. Pero creo que eso, yo creo que lo hace hasta tan divertido. Y la verdad es que cada cosa que mencionas, pues, abre como muchas posibilidades. Y creo que un poco también, no lo sé, o sea, me parece que podemos ir viendo de cuál es esta cosa, porque hay gente como que se aleja. Yo pienso, por ejemplo, en los personajes de videojuegos y de cómo el videojuego permite una relación totalmente única que en el cine pasa de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ahorita adaptando la película de Mario, tienen que hacer un sinfín de cosas, de adaptaciones, para que Mario pueda ser un personaje que pueda simpatizar en una película, ¿no? Que tenga emociones como muy claras, sus motivaciones. Y cuando tú juegas Mario, por ejemplo, la relación no viene tanto en que Mario te diga, no, es que me siento muy triste, es que tengo una crisis existencial, que tal vez lo tiene y no nos cuenta, sino en que tú como jugador tomas control de él y el cariño está en todo el recorrido que haces. Por ejemplo, es como, una vez me dijiste, de los mejores personajes de videojuegos y que ponían a Link, ¿no? Es eso, Link, por ejemplo, en Zelda, no habla, muchas veces no tenemos ni idea de lo que piensa, pero me he sentido tan conectado con Link. Aunque obviamente Zelda habla de cosas como sumamente universales, que es el héroe que va a rescatar a la princesa, evitar la calamidad y todo, pues el que tú puedas controlar el Link o esa relación que tienes con ese personaje va en el propio lenguaje del videojuego, ¿no? Que es el recorrido, ¿no? Que son las experiencias que vas generando por todo y decir, güey, cuando acabas Zelda y el juego y rescatas a Zelda y te dice te amo, Link, o una madre así, dices, estoy conectando con este personaje que nunca me habló directamente, ¿no? Claro, o sea, de hecho ahorita algo que me quedé pensando y, justo que por mucho tiempo yo decía, es que ¿por qué Link? O sea, ¿Link qué? O sea, Link no es un personaje, pero finalmente sí es un personaje, que de hecho esto es como otra relación que es muy interesante entre los videojuegos y el teatro, de que, o sea, Link no tiene que decir, me siento triste. O bueno, ahí acabo de pensar en otra cosa sobre el teatro, pero luego hablaremos de eso en otro episodio. Pero Link justamente es un personaje que habla a través de sus acciones. O sea, tú cuando controlas a Link y a la hora, o sea, mientras vas jugando, vas concretando quién es Link porque, o sea, Link es la persona que pasó por todos estos retos, por todos estos dungeons, que pasó como por todas estas dificultades. Y no hace falta que él diga como, sí, soy heroico, sí, te voy a salvar. No, o sea, es mediante, él habla a través de las acciones. Entonces,
Ajá, o sea, se vuelve como una forma de personaje que tal vez puede parecer muy sencilla. Y puede decir como, bueno, ¿cuál es el dilema de Link? Link porque un personaje usualmente tiene como un conflicto, ¿no? Bueno, el conflicto de Link es superar estos retos. O sea, porque el Link al inicio es un personaje que casi no tiene las herramientas. Tú como jugador no tienes las herramientas. Y mientras vas progresando en la historia, vas aprendiendo a ser un héroe, vas aprendiendo a superar todo eso. Entonces el conflicto es mucho más, pues tal vez como muy primario, muy, se me fue la palabra. Como simple, muy, ¿no? Tal vez. Ajá, o más primigenio, ¿no? Pero de nuevo, a través del juego, a través de la acción, tú permites que Link llegue a la vida. Claro. Y eso es como muy único de lo que puedes hacer en un juego. Y como Mario, ¿no? O sea, Mario, lo dijiste muy bien, ¿por qué nos encariñamos tanto con Mario? Pues porque lo acompañamos. O sea, o él nos acompaña o lo acompañamos a él y lo ayudamos y él nos ayuda a superar los retos y encarnamos el papel de Mario. Entonces vuelve algo como muy de proyectarnos en Mario y bueno, no sé, hay muchas más cosas. Claro. Eso es el resumen ejecutivo. Sí. Ay, pero bueno, pues no sé, creo que podríamos hablar de muchas más cosas, pero bueno, ya llevamos casi 1 hora hablando. Ajá. Y estos episodios los quiero mantener entre 1 hora y media. Creo que el último gran tema que me gustaría sacar a colación es recomendaciones. Ok. O sea, o tal vez que nos hables un poquito más como de, o sea, juegos a los que te has acercado últimamente. Por ejemplo, yo creo que me habías dicho que querías hablar de Elden Ring. Sí. Y creo que también era como algo muy interesante de escuchar tu perspectiva al respecto, ¿no? O sea, alguien que casi no está acostumbrado a juegos como que exigen mucho reto motriz, cómo ha sido esta parte, ¿no? Sí. Va. Pues sí, podemos ir justo tocando. Y me gustaría, no sé si te parece, dejar Elden Ring hasta el final, porque creo que nos podemos ir como más rápido. Por ejemplo, Florence, Nier Automata. Y claro, ya nos clavamos en Elden Ring. Sí, adelante. Va, que va. Dale. Pues bueno, un poco también de las cosas que tanto me gusta y que ha sido este viaje es pues justo juegos o sea, dar recomendaciones de juegos que me han impactado mucho últimamente y de cómo ha cambiado, porque sin duda desde la pandemia, o sea, para mí la pandemia es un punto de inflexión muy importante en mi amor por los videojuegos. Porque es decir, ok, tengo más tiempo libre. Aparte de que ahí me empezó a gustar el anime, entonces ahí sucedieron muchas cosas. Y esta parte de hacer este episodio, de echarle así un café sobre el amor a los sobre este gusto por los videojuegos y de por qué nos gustan. Y para este punto de empezar como a investigar y poder dar una opinión como más completa, me topé con varios juegos, ¿no? Uno de ellos pues fue Florence, que te puedo decir que es las cosas que más me ha hecho llorar en mi vida. Porque se me hace una representación increíble del amor. Entiendo que el trasfondo como ya más de desarrollo del juego es un poco problemático. Y es lo que he estado un poco reflexionando, ¿no? Que yo creo que Florence es un juego maravilloso. Que la forma más ética tal vez de accesar a él, tal vez sea piratearlo. Porque entonces pueden tener esta historia como muy bonita, sin apoyar como estas tal vez malos tratos que tengo entendido que sucedieron. Pero bueno, Florence para mí es un juego hermoso sobre qué es enamorarse y sobre superarse. Que yo lo jugué en teléfono y es una forma de decir, oye, ¿cómo este diseño tan fácil? O sea, porque es muy sencillo jugar a Florence, dura 1 hora y son mecánicas sencillas. Pero eso no le quita el impacto emocional que te genera, ¿no? Desde empezar a construir estos globos de diálogo y estas piecitas de qué significa una conversación, ¿no? Cuando tú estás enamorado y hablas con esa persona que te gusta tanto, pues es como un rompecabezas, porque construyes diálogo, ¿no? Y cuando te peleas es difícil que las cosas encajen, ¿no? Ese tipo de cosas contribuyen a lo que tú como jugador estás experimentando, ¿no? Entonces Florence es una recomendación increíble. Mi videojuego también, bueno, hablamos de Breath of the Wild, que me encanta. Zelda, yo soy me estoy volviendo muy fan. Juegos como Ocarina of Time, que son realmente importantes en la historia de los videojuegos. También Skyward Sword y Breath of the Wild, que fue también esa forma de adentrarme a los juegos de mundo abierto. Y uno que yo lo recomiendo y lo recomendaré hasta el fin de mis días, que es los videojuegos de Yoko Taro, que ahí también como que se abre una parte de yo como
principiante de los videojuegos empezar a identificar autores y cómo cada autor tiene una forma de presentar un diálogo muy en concreto, son los juegos de Yoko Taro, ¿no? Esta parte de jugar mucho con lo que es el medio y en especial Nier Automata, ¿no? De tener como partes que son literal puro texto, partes como más de minigames cuando eres 9S y estás como hackeando, ¿no? Entonces es como un juego de nada más de disparar. Luego mecánicas más complejas como es el combate. Y todo esto hablando sobre la pérdida del sentido, ¿no? Sobre este mundo distópico, sobre cómo las máquinas están yendo contra los androides y que entre este choque entre estos dos bandos nos habla de cosas como qué es la existencia del ser humano, cuál es nuestro propósito de estar en la Tierra, por qué los androides pelean contra los robots y al final es casi lo mismo, ¿no? Son entes no orgánicos. Y pues sí, o sea, es esta parte de profundizar mucho en lo que es este lenguaje de videojuegos, ¿no? Que te puedo decir, ahorita que van a hacer el anime de Nier Automata, no va a ser lo mismo, no significa que esté malo, pero lo que permite el videojuego es totalmente único. Claro. Sí. Y bueno... sí, perdón. Y bueno, otro que también, que ha sido yo creo que la conversación como más interesante, va a ser un juego que lo están llamando así el juego del año, quién sabe si sí o si no, que es el Elden Ring, ¿no? Sé que a Luis le encantan mucho los juegos de From Software, y entonces decidí adentrarme, bueno, a través de un regalo de cumpleaños, decir, bueno, me voy a descargar el Elden Ring, y les puedo decir que ha sido toda una experiencia. O sea, no ha sido nada fácil, sin duda. Llevo como 19 horas de juego, y les puedo decir, con la mano en el corazón, que siento que apenitas estoy aprendiendo a jugar. Porque para mí las primeras horas fue como de... La primera hora fue como, esto es increíble, las gráficas se ven espectaculares, te transmite esta parte de justo de la desolación de este mundo y de esta pelea que sucedió por el Elden Ring. Y tú como este Tarnished, como esta persona que no tiene ni siquiera dónde pararse, ¿no? Dónde quedarse muerto y decir, güey, esto está increíble. Luego de la hora probablemente 2 a la hora 10 es como, este juego es el peor que he jugado, es una mierda, me caga, es muy difícil, me matan y me matan. Que eso es también, ¿no? Que me parece importante y Elden Ring es el ejemplo perfecto. Es también mi forma de la percepción de los videojuegos puede tener con la habilidad que yo esté desarrollando, ¿no? Y la frustración a veces yo creo que es la peor forma de juzgar, ¿no? Porque no es que el juego esté malo, simplemente me está costando más de lo usual en poder dominarlo, ¿no? Y sin embargo, cuando lo logro, y me acuerdo que te mandé este mensaje a decir, güey, ya por fin vencí al primer jefe del Elden Ring, que es el primero que bueno, y ni es como de los más importantes, es como un caballero con una armadura, y me tardé 18 horas y dije, güey, no mames, al fin lo logré, ¿no? Y también esta parte de que como es un mundo abierto, como es un poco más laxo y no tiene una historia como tan, o que te amarre tanto, o sea, yo me he ido a lugares que probablemente muchos jugadores hubieran descubierto eso 30 horas después, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, creo que es el Stormveil Castle, que es el que habíamos comentado, que al parecer creo que es una de las zonas que los jugadores como que van al inicio. Y yo me tardé justo eso, 18 horas, porque dije, no, esto está muy difícil. Yo me voy a ir por el lado izquierdo, voy a hacerme un poco más fuerte, a ver si esto se logra, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que finalmente, como se comentaba en el primer episodio, luego un videojuego se vuelve muy anecdótico. Y más con juegos tan libres como Elden Ring o Minecraft. Que, bueno, Elden Ring sí tiene más como un hilo conductor, ¿no? De una historia. Que, bueno, y también, o sea, hay que entender cómo el Elden Ring cuenta su historia. Sí. Que, oye, ya el día que haga el podcast de From Software, ese va a durar como 8 horas. 8 horas, ¿no? Por cada juego, pero nada, no, pronto, por ahí ya sé a quién voy a invitar para hablar de Elden Ring, pero... Pues sí, o sea, por ejemplo, una vez escuchaba por ahí en algún lugar, ¿no? De un gran país, que alguien decía como, no, es que Elden Ring no tiene historia. Es como, ¡ah! O sea, mátame, por favor, ¿no? O sea, alguien máteme. Porque la historia de Elden Ring se me hace increíble, se me hace súper interesante todo lo que hay por detrás de Elden Ring. Pero de nuevo, uno ya está acostumbrado a acceder a esta clase de historias que se cuenta más a través del ambiente
o de que vas consiguiendo ítems, o vas conociendo personajes a través de misiones secundarias que te cuentan partes. Entonces se vuelve un proceso muy de reconstrucción de lo que ya pasó. Y sí, puedo decir que Elden Ring es una historia sobre clases sociales, o sea, la historia de From Software muchas veces va sobre cómo corrompe el poder, o sea, esta clase de temas que se vuelven también, se puede analizar como una obra en conjunto. Digo, siempre se pone la figura de Hidetaka Miyazaki, que es como el director de gran parte de estos juegos. Y sí, pero también influye From Software como un estudio, como un colectivo de gente que han hecho un tipo de experiencia muy específica. Y sí, se puede analizar de cómo estos juegos han evolucionado, cómo han tocado estos temas, cómo ha evolucionado la parte visual, la parte de mecánicas. Hace rato hay un analista que recomiendo mucho en YouTube que se llama Noah Caldwell Gervais, que tiene un video de 5 horas y media donde habla de la trilogía de Dark Souls. Y luego tiene un video, que es el que estoy viendo ahorita, que dura 5 horas, que habla de los otros juegos de este estudio. Y sí, se pueden analizarlos, pues como uno analizaría en literatura. Yo los recomiendo mucho. Y pues es eso, al final esta clase de juegos se pueden analizar mucho más allá de lo que uno estaría acostumbrado. Claro. Y pues ya. Bueno, aquí tal vez no vaya a haber una cortinilla muy oficial. Pero, porque estos episodios los nomás... Bueno, ahorita voy a editar una parte que tuve que ir a callar a mi perrita. Pero, fuera de eso, estos episodios salen así como pan caliente. Así que... Okay. Pues bueno, más allá de si pues, se pueden recomendar más juegos, sí se pueden recomendar muchísimos más. O sea, el que ya mencionamos, Edith Finch. O sea, está este juego que se llama Flower. Flower es un juego que recomiendo muchísimo también. Que de hecho es en teléfonos. Firewatch. Sí, o sea, de hecho por ahí tengo una lista. De hecho la voy a anexar. No me había olvidado. La voy a anexar en la descripción del episodio. Oye, eso puede ser una dinámica con los invitados, así de la lista de recomendaciones de juegos, ¿eh? Sí, de hecho, o sea, de hecho también por ahí vi en Anchor que puedes poner como encuestas en los episodios de Spotify, que no sé para qué lo voy a usar, pero lo voy a usar algún día. Pero bueno, hay una página que se llama backlogged.com, que es como el Letterboxd de videojuegos, que muchos han intentado. De hecho, ahorita vi que salió uno de IGN que se llama Playlist, que no la he visto, pero bueno. El punto es que ahí tengo una lista que se llama... La ando buscando así en tiempo real. Es como videojuegos... ¿por dónde empiezo a jugar videojuegos? La voy a anexar. Hay muchos juegos que puedo recomendar que son, de nuevo, quizá un poco más sencillos, más enfocados en una historia, una experiencia un poco, pues no tanto como competitiva. Este es un juego que se llama Brothers, A Tale of Two Sons, que se me parece un juego con ciertos fallos, pero me parece un juego muy bonito. Yo estaba llorando al final. Un juego como Her Story, que lo mencioné en el podcast pasado. That Dragon Cancer, que es un juego brutal. Autobiográfico también. Oxenfree, Firewatch, como decía Jos. Inside lo recomiendo muchísimo. A Short Hike, por ejemplo. If Found también es un juego muy, muy bonito. Sí. Before Your Eyes, de verdad es un juego también espectacular. Pero bueno, ¿algo ibas a decir? Sí, no, o sea, justo con If Found ahorita como que me surgió esta idea de, por ejemplo, juegos que también permiten esta parte de empatizar con algo que es, por ejemplo, un personaje que es trans, ¿no? Y que es mucho más visual. También las mecánicas son casi mínimas. Pero como que también te permite, experimentar esa historia. O por ejemplo, si nos ponemos también a pensar ya un poco de pasada, lo que son los juegos basados de anime, ¿no? Que son basados. ¿Cómo se llaman los? ¿Cuáles? Las novelas visuales. Novelas gráficas, novelas visuales. Esos, por ejemplo, también, o sea, es muy curioso, ¿no? Que nada más es como haces clic y clic, pero que a través de esos clics y clics también hay gente que dice como, no, es que me eché 50,000 horas de esta novela visual y me realmente conecté con los personajes y lloré muchísimo. Y eso es lo que, digo, ante todo, siempre lo que me has transmitido, y ahora la verdad lo pienso mucho, es tal vez esa mentalidad de decir, hay que acercar a la gente a estas obras porque probablemente los impacten emocionalmente de una manera que
en su vida se habían imaginado. Y realmente lo pienso, ¿eh? Yo soy un caso de una persona que sí jugaba videojuegos, pero que llegó un punto en que los dejé o... Bueno, aparte de que tengo como varios hobbies, o como que luego no juego, pero cuando regreso, siento que regreso con una fuerza y he experimentado realmente cosas que digo, como que dejo el control y digo, wow. O sea, te da ganas de hasta realmente pararte y aplaudir, por ejemplo, con el final de Nier Automata, que probablemente tengo como notas y notas y notas de voz diciendo la preciosidad que es ese juego, cómo me ha impactado, cómo me ha influenciado y todos los sentimientos propios de los videojuegos que ninguna película me ha hecho sentir. Porque al final, como decimos, los videojuegos se juegan de cierta manera, ¿no? Claro. Pues bueno, yo creo que con eso es muy buen sentimiento para cerrar, ahora sí. Sí, porque sí. Ya hicimos como es como Attack on Titan. Sí, ¿no? justo. The Last Season Part 2 y... ¿cómo? Y falta la parte 3. Parte 3 del final, ajá. Bueno, ahora sí. Bueno, te agradezco mucho pasarte por este podcast, este nuevo podcast que... o sea, tengo anotados muchísimos temas que algún día quiero comentar. Así que ojalá me sigan acompañando en este viaje. Y pues bueno, host, algún contacto que quieras dejar, lo que quieras compartir, adelante. Pues primero que nada, pues simplemente es agradecer. O sea, no sabes lo emocionado que estaba de esto y me la he pasado increíble. Pues porque es lo que te digo, es hablar con mi amigo. O sea, eso es lo que más me hace ilusión, es hablar con mi amigo de cosas que me gustan mucho, ¿no? Y que sé que le apasionan y que siempre aprendo, ¿no? Pues yo les dejo mi Twitter, que es @JoseIvanO202. Ahí me pueden seguir, tengo algunos como links por ahí. Y pues sí, cualquier duda, comentario que tengan, por favor acérquense. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta perspectiva de alguien que realmente no es experto en el tema de videojuegos, pero que les puedo decir que sí es un apasionado. Eso sin duda. Sí, no, de verdad, muchas gracias. Y aunque a veces siento que es como, te invito nada más para validar lo que yo pienso. No, la verdad es que sí, creo que aporta mucho tu perspectiva. Y también porque en muchas ocasiones, de verdad, luego a través de lo que tú me llegas a comentar, me haces reflexionar sobre videojuegos de una manera que para mí es nueva, para mí es fresca, ¿no? Porque luego puedo estar tan enviciado en lo que yo pienso y en tantos años de ver o de pensar ciertas cosas, que a veces llegas y es como, es que Link es un gran personaje. Yo, o sea, y pues sí, me haces ver a lo que me he dedicado toda mi vida, pues de una manera diferente, ¿no? Entonces al final es lo que quería. Y también pues con el podcast, ¿no? O sea, traer diferentes visiones de vez en cuando. Claro. Pero bueno, pueden seguir las redes de Textos Lúdicos en Twitter y en Instagram. En Instagram es textos.lúdicos porque ya estaba apartado Textos Lúdicos. Y en Twitter es Textos Lúdicos, así nada más. Ahí mi Twitter personal es Lleon-779. Y en Instagram Lleon-779, siempre me confundo. Y pues ya, de verdad espero que les haya gustado mucho este episodio. Y de nuevo, cualquier cosa pues pueden comentarla, escribir por ahí, dejar su comentario, pues promocionar el podcast si les gustó, compártanlo, suscríbanse, denle follow. Exacto. En Spotify. Pues sí, ¿no? Propaguen si les gustó, se los agradecería mucho. Y pues ya, nos vemos en el siguiente episodio de Textos Lúdicos. Fue un placer como siempre. Hasta luego.